Cambiamos de tema y vamos a abordar un tema que tiene que ver con la vacunación, la vacuna antigripal, como todos los años, pero lógicamente en medio de una pandemia, por lo cual, que vinculada a una gripe también, por lo cual digo, no es un año más y demanda una organización diferente a lo habitual. Está en línea Rodrigo Verdugo, el responsable del área de epidemiología del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia. Rodrigo, Juan Pablo Galeano, Vicky Soloa, Jorge Poder y todo el equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, contanos un poquito cómo se ha venido trabajando y cómo se va a llevar adelante esta campaña de vacunación en este 2020. Bueno, primero explicarle a la población que de lo que estamos hablando es de la vacuna antigripal anual, es decir, la cepa 2020, que bueno, todos los años hacemos esta campaña, ahora como vos bien decías, en el marco de la pandemia de coronavirus, pero que quede claro que es la vacuna antigripal. Uh-huh. ¿Cuál es la necesidad este año en particular? Este año en particular necesitamos que la población de riesgo esté vacunada para que de esta manera no se enferme de gripe y no necesite ir a un hospital, para que no se sume a las personas que quizás necesiten esa cama por la pandemia que está azotando al mundo. Rodrigo, sí. Hago un stop aquí, un minutito nada más, para aclarar esto que me parece importante lo que acaba de decir. No tiene relación la vacuna antigripal con el COVID-19, no es un método de prevención, no es que alivia los síntomas. No. La vacuna antigripal justamente lo que hace es prevenir las formas graves de gripe, solo eso. Pero si prevenimos formas graves de gripe, vamos a estar evitando internaciones, con lo cual la persona no va a necesitar acercarse al sistema hospitalario y de esta manera se protege ella misma y evita también una sobrepoblación de camas. Claro. Que deben quedar por ahí libres. Claro, que no convivan, digamos, las dos gripes con pacientes, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, en el marco de esto, las personas más vulnerables, o entre las más vulnerables, se encuentran los mayores de 65 años. Con lo cual, se está planteando esta campaña, aprovechando que va a haber pago a jubilados en los bancos de nuestra provincia. Se propone la vacunación dentro de estos bancos en sucursales del Banco Superville y del Banco Nación de Ciudad Capital y de Villa Mercedes. Así que estaremos vacunando en dos sucursales de Banco Nación, una de San Luis, una de Villa Mercedes, y en 7 sucursales del Banco Superville, 4 de la Ciudad Capital y 3 de la Ciudad de Villa Mercedes, que en el transcurso del día, seguramente a través de la Agencia de Noticias San Luis, se van a dar las direcciones para que todos sepan cuáles son las sucursales en las cuales se va a estar vacunando exclusivamente a los jubilados que concurran a cobrar. No es un llamado a la población, sino que es solo para estos jubilados que van a estar cobrando, aprovechar la oportunidad para que se vacunen si no lo han hecho antes. ¿Se va a pedir algún comprobante, algo en la fila al jubilado? Bueno, sería ideal que concurran munidos de su carnet de vacunación, pero en caso de no tenerlo, se les dará uno donde se registrará la vacuna antigripal 2020 que se les estará aplicando. ¿Qué pasa con aquellos abuelitos que no se pueden mover de su casa, que cobran, generalmente tienen un apoderado para cobrar? ¿Cómo hacen en ese caso? Bueno, esta es una oportunidad, la de los bancos, pero la campaña antigripal ya se viene desarrollando desde todos los centros de salud y hospitales de la provincia. En este caso, de estas personas que están en su hogar, que no van a ir a cobrar, que no pueden aprovechar esta oportunidad, lo que se recomienda es que, si pueden, llamen al teléfono de la autopista de la información, uh-huh, el 44-52.000, y se comuniquen con el centro de salud más cercano a su domicilio. En este caso, cada centro de salud tiene un área de influencia y va a estar visitando y vacunando en domicilio a estas personas. Bien, cabe recalcar que la vacunación va a ser los días de cobro solamente en San Luis y en Villa Mercedes, porque en las otras localidades ya están trabajando agentes sanitarios, ¿verdad?
exactamente en esta metodología que te acabo de decir. Cada centro de salud y hospital tiene un área de cobertura. Muchas de las personas mayores de 65 ya son reconocidas por los agentes sanitarios del hospital, del centro de salud, sabe dónde están, dónde viven y los visitan para vacunar. Pero en caso de que no hayan sido visitados, como te decía, pueden comunicarse telefónicamente para recibir la visita. Rodrigo, más allá de los mayores, en los grupos de riesgo, de que generalmente forman parte de quienes están en el grupo de necesidad de este tipo de vacunas antigripales, ¿existe alguna planificación al respecto o solo han recibido por parte de Nación vacunas para los mayores de 65? Pienso en, no sé, embarazadas y demás, diabéticos, entre otros. No. Se han recibido vacunas de Nación, se van a seguir recibiendo vacunas de Nación. Dentro de los grupos de riesgo se vacuna a todos los grupos de riesgo. En esta oportunidad, aprovechando la oportunidad del cobro de jubilados, estábamos haciendo el llamado a los mayores de 65, pero obviamente están todos los grupos de riesgo, las vacunas para todos los grupos de riesgo incluidos. En menores, los menores, por ejemplo, entre 6 y 24 meses, bien, las embarazadas, las puérperas, y toda persona entre 2 y 64 años que tenga una enfermedad incluida en los factores de riesgo. De la misma metodología, pueden comunicarse con el centro de salud, tienen que tener, sí, un certificado que avale su patología para poder ser vacunados. Recuerdo, Rodrigo, cuando hablamos, ¿qué habrá sido? Mediados de febrero, creo que eran fines de febrero, todavía no estábamos en marzo. Mediados de febrero. Sí, sí. Te consultábamos sobre la aparición de lo que empezaba a tomar repercusión, había empezado a llegar a Europa, el coronavirus, el COVID-19, y bueno, vos nos explicabas que era una mutación del SARS, nos ponías un poco en perspectiva. Pero creo que todos, independientemente de quienes son expertos en epidemiología o infectólogos y demás, no digo que se subestimaba, pero no se conocía, se desconocía el poder que podía tener coronavirus a nivel mundial. Hoy ya, en 2 de abril, con un mes en el cual el mundo ha cambiado verdaderamente con esta situación. Quería hacerte esta pregunta para de alguna manera tomar la actualización de lo que vos realmente pensás sobre coronavirus. Bueno, como decías, esta es una enfermedad nueva, tiene apenas 3 meses de salir al mundo y de empezar a investigar. Se ha avanzado mucho en estos 3 meses en el conocimiento de las vías de transmisión, de las formas de prevención, de las tasas que produce de enfermedad, de transmisión, de letalidad. Y día a día vamos aprendiendo más. Tenemos el antecedente de SARS y de MERS, que son otros coronavirus que surgieron en el año 2002 y en el año 2012, que yo creo que sientan por ahí bases para el desarrollo de una futura vacuna. Y también se ha avanzado en lo que es el tratamiento, en investigaciones para ver con qué se puede tratar a este nuevo COVID-19. Pero como bien vos decís, falta mucho por aprender, vamos aprendiendo en el camino y vamos utilizando todas las herramientas que tenemos a mano para poder frenar esta curva y que no sobresature el sistema de salud. Rodrigo, yo lo llevo nuevamente al calendario de vacunación, en realidad antigripal. ¿Han llegado a la provincia dosis suficientes para aquellas personas que generalmente se vacunan, que van y compran la vacuna y se la colocan, o han recibido en la provincia únicamente para los grupos de riesgo? No, la vacuna antigripal está destinada solo para grupos de riesgo. Y esto es así, ¿por qué? Porque la vacuna antigripal no previene la gripe. Lo que previene son las formas graves de la enfermedad, aquellas que necesitan una internación, aquellas que necesitan el uso de oxígeno o el uso de un respirador. Entonces, evitando esas formas graves, la persona puede llegar a enfermarse de gripe, pero no necesitar al sistema de salud y permanecer ambulatorio. Una persona que no está en grupo de riesgo, mayoritariamente no representan formas graves de la enfermedad,
pero sí estos grupos a los que está destinada la vacuna, que son los mayores de 65, los niños entre 6 meses y 24 meses, las embarazadas, las puérperas y las personas entre 2 años y 64 con algunas enfermedades de riesgo que están bien definidas. Por eso la necesidad de estas personas de tener un certificado que avale su condición para recibir la vacuna. Bárbaro, Rodrigo, ha quedado realmente claro. Y yo ahora sí, la última, vuelvo al tema coronavirus, sobre todo pensando en perspectiva de lo que se viene, ¿no? Creo que la sociedad argentina, y la puntana en particular también, en su gran mayoría ha entendido y ha obedecido lo del aislamiento social obligatorio y preventivo, de alguna manera frenando la famosa curva o intentando aplanar la curva. ¿Vamos bien? ¿Es muy prematuro arrojar un resultado así sea parcial de nuestro comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta el contexto cuando uno mira, ya ni siquiera Europa o Estados Unidos, ya acá cerquita, Ecuador, algunos países como Brasil también, en donde uno ve que el número de contagios empieza a dispararse de manera dramática, y aquí en la Argentina eso no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Porque estamos comportándonos correctamente la mayoría de la sociedad? Bueno, yo creo que las medidas que se han tomado han sido las correctas, se han tomado de manera conjunta, es decir, no se han ido tomando de a una, sino que se tomaron todas rápidamente antes de alcanzar un número muy alto de casos. Entonces esto ayudó y está ayudando a frenar la transmisión entre personas y bueno, es en lo que hay que seguir trabajando como sociedad para que no aumente el número de casos de manera drástica y que el sistema de salud se vea sobrepasado. Yo creo que las decisiones que ha tomado Nación y provincia son las correctas y esperemos seguir por el buen camino. Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, me gustaría agregar una sola cosita. Sí, por supuesto. También mencionar que la PAMI San Luis nos informa que también tiene vacunas antigripales que se han distribuido en las farmacias de la provincia, así que más allá de que nosotros estaremos vacunando en los bancos y respondiendo a las solicitudes que se reciban en los centros de salud y hospitales, también en las farmacias de toda la provincia están distribuidas las vacunas de PAMI. Correcto, y eso tiene un calendario, nosotros recién lo repasábamos, que es por terminación de DNI. Exactamente. Sí, lo mencionamos y además lo vamos a subir en nuestro sitio web para que la gente pueda consultar qué día le corresponde a los jubilados mayores de 65 en la opción que les da PAMI. Gracias, Rodrigo. No, por favor, hasta luego. Un saludo. Rodrigo Verdugo, el responsable del área de epidemiología del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia.